Hay un secreto, el cual se mantuvo oculto por mucho tiempo y ahora se nos ha dado a conocer. Este descubrimiento nos lleva a vivir de una mejor manera. Acompáñanos a descubrir cuál es el secreto. Bienvenidos a Viga Podcast. Hola, bienvenidos una vez más a este Viga Podcast. Yo creo que ya de muchos su favorito. Bueno, esperemos nosotros, ¿verdad? Pero es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Cada vez que vamos a grabar, pues nos da mucha alegría el poder transmitir todo lo que Dios ha estado alumbrándonos y dándonos esta luz, ¿verdad? En medio de todas las oscuridad y todo ese velo que el mundo quiere ponernos, pero Dios siempre alumbrando nuestro entendimiento. Así que, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenidos una semana más a Viga Podcast. Estamos muy contentos de recibirlos y de que puedan ver este nuevo capítulo que tenemos para ustedes a través de esta plataforma. Esperemos que les esté agradando mucho y sobre todo que lo estén compartiendo a todas aquellas personas a las que quieran edificar sus vidas. Así es. Y entonces, pues, vamos a seguir con el tema de la semana pasada, el alma, el diseño del alma. Y la semana pasada tuvimos aquí a mi padre, el pastor Fernando Tirado, y pues lo tenemos una vez más con nosotros para terminar con este tema, ¿verdad? Pa, bienvenido. Oh, bueno, gracias por una vez más invitarme y bueno, poder añadir un poco a lo que creo yo que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero no está de menos añadir un poco más de conocimiento, porque eso es lo que el apóstol Pablo nos habla, ¿no? En la palabra, en una de sus epístolas, sobre añadir conocimiento pleno, ¿verdad? A nuestra vida de esta realidad, de esta verdad. Y para mí es un gusto poder estar aquí y y seguir siendo un instrumento vivo en las manos de Dios mientras me queda vida, ¿ok? No Claro. crean que es fácil agendarlo, ¿eh? La verdad no. Es todo un tema poder tenerlo aquí, por eso nos da mucho gusto que De nos todos acepten. los invitados que vamos a tener en el podcast, yo creo que es el más difícil. Contra viento y marea aquí lo tenemos. Es el que vive aquí en Tepico nosotros y es el más difícil de agendar. Si ustedes se dan cuenta, hasta con camisa de fuerza me tienen, mira. No está contra su voluntad, ¿eh? No crean. Y bueno, entonces, sin más que decir, yo creo que comenzamos el tema. Veíamos la semana pasada el diseño del alma y mencionabas dos características, que una era para gustar. ¿Verdad? Para disfrutar, para comer, para comer a Dios, Gustar. para comer de ese árbol de la vida, para gustar, y se hacía la referencia, ¿no? Que cuando uno pues come, está gustando las cosas, ¿no? Está diciendo, bueno, ay, esto me gusta y quiero seguir comiendo de esto. Pero no solamente te gusta, Josué, sino también te nutre. Claro. Exacto, es lo más importante. Claro. Y entonces, y esa fue la primera característica de que nos hablabas la semana pasada. Y ahora vamos a adentrarnos en la segunda característica. Entonces, pues adelante. Bueno, es tan importante entender esta realidad porque el diseño de Dios desde el principio fue claro, ¿no? Al decírselo a Adán y Eva, no solamente de que ellos comieran, recuerden, coman de todo fruto del árbol o de los árboles que están en el huerto. O sea, esa fue la primera cosa que les dijo. Y claro, les dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman. Y luego la segunda parte, la segunda característica era que ellos tenían que expresar lo que comieran. Uh-huh. O sea, el alma en su diseño original fue que gustara para luego expresar, para que en ese expresar se diera la representación, así es, ¿verdad? Del gobierno de Dios
que iba a estar en ellos al haber comido el árbol de la vida y que de esa manera ellos iban a poder señorear, pero no solamente señorear, sino también multiplicarse, Claro. pero multiplicarse en la misma genética de Dios. Ujú. En la medida en que ellos comían del árbol de la vida, que era Cristo, era en la medida en que ellos iban a multiplicarse de acuerdo a ese diseño, de acuerdo a esa genética, a esa vida. Sorpresa, el hombre en lugar de multiplicarse a la manera de Dios, se multiplicó a la manera de Adán, ¿verdad? Así es. Entonces, y eso no es diseño, eso se salió fuera del diseño de Dios. Por eso la palabra de Dios en uno de los evangelios nos dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le reciben Dios les da el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, fíjense, hijos de Dios, ahí. Y dice, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, de carne, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Wow. Ese era el diseño original, la multiplicación, la expresión era en la manera de Dios, no en la manera de Adán. Por eso la segunda característica es lo que es la expresión de la vida de Dios a través del hombre, a través de todo nacido de nuevo. Por eso Él vino a recuperar y Él vino a salvar. Y en esa recuperación, Ari y Josué, estamos hablando de que lo que el hombre perdió después de que Dios ya no tuvo relación con Adán, perdió la memoria. Así Entonces viene a recuperar la memoria eterna. El hombre, o sea, el hombre se extravió, el hombre perdió esa memoria, no tuvo más conocimiento de Dios. El hombre, la humanidad, desde Adán hasta este tiempo vive ajeno. ¿Ajeno a qué? Fíjate, dice ajeno a la vida de Dios. Claro, por eso dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no comprende las cosas del espíritu. No las comprende. O sea, no puede, o sea, no tiene la capacidad. No. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra y Él viene con el propósito de recuperar al hombre para poderlo posicionar, miren, posicionar, ¿verdad? El hombre cayó en una condición, de su posición cayó en una condición. Ujú. Pero cuando Jesús viene de esa condición, muerta, ¿verdad? Inhabilitada, ajena a la vida de Dios, cuando Él imparte la vida al Espíritu, en ese momento el hombre tiene conciencia, recupera la memoria eterna, ¿verdad? Y entonces es vuelto a posicionar el hombre, ¿verdad? En el lugar que Dios lo había puesto. ¿Para qué? Para que a partir de ahí Él cumpliera su eterno propósito, el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces vino a recuperar esa memoria. Y entonces, por eso nosotros cuando lo recibimos a Él, a ese espíritu vivificante, lo primero que recibimos, fíjense bien, es identidad. Sí. ¿Verdad? Y la identidad que nos hace ver a nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Y hacia dónde vamos. O sea, cuán importante es esto de veras, porque creo yo que cuando hablamos de que el hombre estaba perdido, ¿verdad? Estaba perdido en esta manera. Así es. Pero hay gente que está perdida sin Dios allá afuera por la naturaleza en que siguen viviendo, pero también lo voy a decir de esta manera, puede haber hijos de Dios todavía perdidos por no entender esta realidad, por no entender esta verdad presente y por no comprender su identidad, la identidad que ahora tienen en Cristo. Imagínate, o sea, qué glorioso sería si todos los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu, pudiéramos tener esta mente. Claro. O sea, y operar. Ahora, cuando hablo de tener esta mente, estoy hablando ahora de una operatividad, porque vamos a hablar ahora en este tema lo que es la operatividad. ¿Cómo opera esta nueva criatura? ¿Verdad? Su operatividad. Porque nosotros en la vieja naturaleza, pues no hay necesidad de decir cómo operaba. O sea, ¿cómo operaba, yo les pregunto, una vieja naturaleza?
¿O cómo opera? quería, sin un gobierno. Ahora sí que podríamos decirlo en los mismos deseos, siempre buscando lo suyo propio, o sea, siempre en un caminar hacia lo que mi propia vida quiere, desea, necesita. Sin un gobierno realmente sometiendo esta vida. Sí, claro. Y en todo ello, en esa operatividad, pues hay que ser bien claro, la verdad. Por eso la gente vive como vive, ¿verdad? ¿Vive en qué? ¿En amargura? Operaba en amargura, Claro. operaba en rencor, operaba en rechazo, operaba en falta de perdón, en tristeza, depresión. en odio, en depresión. Ansiedad. O sea, cuán importante es poder identificar de veras las dos naturalezas en las cuales se opera, porque hay de dos sopas, ¿verdad? O el hombre opera en una vieja naturaleza o opera en una nueva naturaleza. Así es. Para nosotros que hemos recibido esta vida impartida, entonces tenemos que comprender y tenemos que entender que ahora tenemos que tener una nueva manera de ¿qué? De operar. Y eso, ¿cómo se come? Entonces, ¿cómo ciertamente... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, o sea, porque hay veces que parecería ser que podemos vivir una vida esquizofrénica y el cristiano muchas veces se condena el solo. Se condena el solo, dice, bueno, pero es que si yo ya estoy en Dios, si yo ya tengo esta vida nueva, si yo ya recibí la vida de Cristo, ¿por qué todavía, verdad, batallo con estas cosas? ¿Por qué todavía me cuesta perdonar? Claro. ¿Por qué todavía me cuesta amar? ¿Por qué todavía me cuesta ser generoso, verdad? Sí. ¿Por qué todavía me cuesta? Todavía me cuesta la expresión. Todavía me cuesta expresar esto. No es que no lo tenga, Nari. Que ya lo sé, que ya tengo el conocimiento, pero todavía no puedo expresarlo. Pero no puedo expresarlo, no. Ese es el problema, con eso estamos batallando. Sí. Y digo, estamos batallando porque creo que todos vamos ahí, claro. ¿Verdad? Y creo yo que en la medida en que uno va teniendo esta comprensión, este entendimiento, esta iluminación de esa realidad, es en la medida en que uno lo va viviendo, es que uno lo va expresando. O sea, ese es lo que tenemos que tocar este punto. Claro. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer notificándole. Sí. Desde el espíritu, desde lo que ya tenemos, ¿verdad? Que es toda esos recursos, esa notificarle que esa ya no es su naturaleza. Ya no es su vida. O sea, ya no es su operandus. Ahora sí lo voy a hablar. Su modo operandis, ¿verdad? Lo voy a hacer muy... No es su modo operandis, pues. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que notificarle. Todos los días de nuestra vida, y parecería ser como un cliché o algo que uno, como dices, si quieres ser sano, pues lee el Salmo 91, ¿verdad? Y ahí está la gente leyendo el Salmo 91. No, esta es otra cosa. La única manera en que el alma va a entender y conocer y saber su nueva operatividad, ¿verdad? Es notificándole todos los días lo que ya hay en el espíritu, lo que ya tiene para que ella eche mano de ahí todos los días, ¿verdad? Entonces, notificándole, haciéndole, Ari, una transferencia de o sea, del espíritu al alma, del espíritu al alma. O sea, es como decir, Ari, ¿tienes necesidad? Sí. ¿Cuánto te hace falta ahorita, hija? Mucho. 10,000 pesos, pues. 10,000 pesos. Ay, iba a decir 1,000, pero 10,000, pues. No, hay que ser generoso. Hay que ser generoso. Hay que saber pedir siempre. También. Hay que saber pedir. Entonces, si tú me dices, si yo sé que tú tienes una necesidad, y entonces yo te digo, ¿sabes qué, mija? Yo tengo el recurso y para pasado mañana vas a tener tus 10,000 pesos que necesitas en tu banco. Te voy a hacer una transferencia. Pero yo tengo la transferencia, pero si tú no vas al banco a hacer uso y retirar de ese recurso, ¿de qué te sirve tener el recurso? No lo voy a usar. Claro. Si no lo vas a usar. Voy a seguir igual. Vas a seguir igual, es lo que pasa con muchos cristianos. Así es. Y es que el problema es que también hay una falta de comprensión en que ya está el recurso.
Entonces estamos esperando que venga de Sí, fuera, sí, sí. que se me llegue de otros lados, cuando desde dentro ya está. Ujú. Entonces esta parte es la que hace la diferencia. Así es. Así Entonces, y ahí está donde tú echas mano Así es, de de lo que ese ya recurso. tengo. Entonces, Y es como lo que comentábamos también, no recuerdo si lo comenté en el podcast pasado o en una predicación, de la película esa de los Beverly Ricos, Ah, sí. de que la familia encuentra petróleo en su rancho allá en las afueras y se hace multimillonario de la noche a la mañana, compra una mansión en Beverly Hills, pero ellos siguen viviendo de la misma manera que viven en su rancho acá en Beverly Pero Hills ahora, ajá. y teniéndolo todo. tienen todo. Yo Entonces, por eso- es ahí cuando decimos, bueno, entonces, nosotros, como hijos de Dios, salimos de esa vieja operatividad cuando ahora ya tenemos todo, ahora somos multimillonarios en el espíritu, Así es. pero queremos seguir viviendo como que si fuéramos pobres. Ujú. Yo por eso siempre les digo que es importante cambiar la mentalidad de oveja a hijo, porque el hijo lo tiene todo. Sí, porque no trata aquí, no trata de obtener, Ajá, pues. de sacrificio. Y de obtener y de Así que es. se me dé y de que venga, no, ya está dentro Ya está de dentro, nosotros. ya vive. Entonces, por eso es tan importante, le quiero decir esto realmente, que la palabra de Dios nos incita. ¿A qué nos incita la palabra de Dios? La palabra de Dios nos incita, fíjese bien, a crecer en el conocimiento de lo ya consumado, Claro. Así de lo que ya sucedió con el antes y después de la cruz. Ahí Así es donde nosotros tenemos que crecer. O sea, hay gente que piensa que hay que crecer cuando oramos. Si yo oro, yo crezco más. Soy Sí. más santo. Soy más santo. Si yo ayuno, Uy, yo más crezco santo. más espiritualmente. No, todavía más. Si yo leo la Biblia Uy, no, mucho, no. ¿verdad? Yo estuviera frito ahí Otro entonces. rollo. ¿Ah? Entonces, No, si ya. yo leo la Biblia mucho, Casi mucho, me salen alas. voy a tener más crecimiento espiritual. Ya Sí. no voy a ser pastor, voy a ser arcángel. Ya voy a ser, sí. Sí, o sea, ese es el error, pues, ¿verdad? Sí. Ese es el error que la El error religión doctrinal que se nos nos enseñaba. metió doctrinalmente, haciéndonos creer que nosotros teníamos que crecer de esa manera, Espiritualmente. ¿verdad? Y que en la medida en que hacíamos todo eso y que era por el hacer, nosotros íbamos a crecer. Sí. Pero no, la palabra de Dios es muy clara y el apóstol Pablo es muy claro cuando él dice que debemos de crecer en el conocimiento. ¿En cuál conocimiento? En ese conocimiento de lo que ya se nos depositó, Así es, el en ese impartido. conocimiento de lo que nosotros ya tenemos. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, Así es. sino que hemos recibido el espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? ¿Para que sintamos? No. ¿Para qué? ¿Para que temblemos? No. ¿Para que lloremos? No. El espíritu de Dios se nos dio para que sepamos, Sí. para que conozcamos que ya se nos fue dado en el espíritu. Wow. Y en la medida en que yo voy conociendo y entendiendo todo eso, es en la medida en que yo no solamente disfruto de todos esos recursos, sino es en la medida en que yo lo voy a estar expresando. Claro. Así Porque es. estamos hablando que el diseño del alma es también ¿para Para qué? expresar. Para expresar. Sí, no, Wow. sí. Y bueno, yo creo que es por eso y es la razón que de lo que decíamos, ¿no? De uno como cristiano se siente condenado a la hora de, ay Dios, es que pues soy cristiano y sigo viviendo de la misma manera. Ujú. Y por más que intento, pues no puedo contener Mis cambios de humor. ajá, de no sé, enojo, tantas cosas, ¿no? Y nos sentimos tan condenados, pero es por esto mismo, o sea, no llegamos o no logramos expresar aquello que Dios ya puso sobre nosotros, y ahí es donde entra la palabra. Y déjame ver aquí en mis apuntes. Se me vino ahorita a la mente ese versículo. Bueno,
Ahorita lo busco, pero donde dice, ¿no? En tanto el heredero es niño. Gálatas 4:1. Gálatas 4. Y es el que Gálatas, no lee. Y se lo sabe ahorita, todas. sí, Gálatas 4, aquí está, Gálatas 4 del 1 al 7, lo pueden leer en su casa. Pero ahí es muy, híjole, Muy yo puntual. creo que a mí me impresiona, te digo, la vida de Pablo, porque yo creo que aparte de Jesús, al día de hoy no ha habido un hombre que haya entendido y disfrutado y expresado A pesar de las circunstancias. de la manera correcta que tiene que ser, porque él dice, en tanto el heredero es niño, no difiere nada del esclavo. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que aunque el niño ese heredero, ¿qué es? Hijo. Sí. O sea, Por ese eso es heredero es hijo, pero como está pequeño y no sabe para qué son las cosas que papá le dejó, entonces no difiere de nada del esclavo. ¿Por qué? Porque no puede tomar partido de las cosas porque no sabe para qué o por qué o cómo administrar eso, más que nada. Entonces no difiere nada del esclavo. O sea, no difieres. Y eso es como yo lo entiendo, no difieres de nada de tu antigua manera de vivir. O sea, porque estabas esclavo en la antigua manera de vivir. Ahora, ¿qué hay que hacer? Madurar. Claro. Para poder expresar, hay que madurar. madurar. Si no hay madurez, no va a haber expresión. Si yo quisiera que mi hijo de 4 años, o sea, y ahí es donde lo puedes ver, si yo quisiera que mi hijo de 4 años tuviera expresiones o comportamientos, por decirlo ya de otra manera, comportamientos de un adulto, no lo va a poder hacer porque el niño no ha madurado. O sea, es un niño verdaderamente. Ahora, ¿es malo? No es malo, el niño está creciendo. Sería malo que el niño el próximo año tenga 4 años otra vez. Sí, se quedará así. Y que dentro de 5 años más tenga 4 años todavía. Entonces ahí está, uno diría, oye, no, pues no es normal. Que tenga los mismos Esto comportamientos. no está bien. O sea, por eso digo, es malo, no es malo, porque todos iniciamos siendo niños, yo creo. Así es. Todos iniciamos siendo dentro de eso, que es lo que yo les compartía hace como un mes en la iglesia. Es lo primero, o sea, los primeros rudimentos, o sea, la salvación, el perdón, y eso es por lo que uno llega, sinceramente, o sea, es por lo que uno llega a Cristo, o sea, soy amado, soy perdonado, soy salvo, soy aceptado, todo eso, pero esa es la leche espiritual. Entonces, ahora hay que comer alimento sólido para uno poder ir madurando, y conforme uno va madurando, poder ir expresando, ahora sí, lo que como hijos tenemos es herencia, y esa herencia comenzar a administrarla de manera correcta para que eso que yo mismo, porque no hay ninguna condenación en los que estamos en Cristo, o sea, eso es una realidad, pero yo mismo, mi naturaleza me hace decir, hey, me siento condenado, en decir, bueno, yo ya no hay ninguna condenación ahí en mí. ¿Por qué? Porque he estado madurando y he estado expresando lo que Cristo quiere que yo exprese. Así es. Así exactamente, porque para poder tomar esa herencia, porque fuimos llamados a tomarla. El primer hombre la rechazó, ¿verdad? Adán y Eva, se la perdió, ¿verdad? Pero nosotros en esta nueva naturaleza, en esta nueva vida, en esta novedad de vida, en esta nueva criatura, nosotros tenemos que fuimos llamados a tomar esta herencia. Así es. Pero esta herencia, o sea, se puede tomar en la medida en que yo voy creciendo, en que yo voy teniendo un conocimiento pleno, y en esa medida, Ari Josué, de ese conocimiento pleno, o esa medida de conocimiento pleno en mí me va madurando, pues. ¿Sí? O sea, la madurez viene en la medida en que yo tengo conocimiento pleno de esto. Si yo tengo un conocimiento del 10% de esta realidad, eso es lo que un voy 10% voy a disfrutar y voy a expresar. Claro. Si tengo un 30% lo voy a hacer, ¿verdad? Y lo voy a disfrutar y expresar. Y en la medida en que yo voy creciendo, lo voy disfrutando y lo voy
expresando. Claro. Entonces, fíjate bien, definitivamente, lo que nosotros creamos, Ujú. es lo que yo quisiera que pudiéramos entender esto. Lo que creemos, lo que sepamos y lo que conozcamos, vuelvo a decir, lo que creemos, lo que sepamos y lo que conozcamos con respecto a lo que ya sucedió con nuestra antigua naturaleza, puede ser el factor más importante para determinar el nivel de victoria que podamos experimentar en esta nueva vida. Wow. Claro. O sea, no podemos permanecer en tinieblas. Las tinieblas no es un lugar geográfico. Las No es allá tinieblas no es abajo. algo con lo cual yo tengo que batallar, guerrear, luchar externamente con diablos imaginarios, sino que las tinieblas muchas veces están, o la mayoría están en la mente, Sí. entenebrecido, la mente Con un entenebrecida, con un velo que está puesto, que no me permite ver mi realidad, ¿verdad? Y que ese velo se tiene que quitar para Así es. poder yo ver al descubierto todo lo que es. Así es. Entonces, si nosotros nos quedamos nomás en esos rudimentos que tú estás mencionando, En la Josué, lechita. entonces la lechita, entonces no vamos a poder disfrutar Sí, y ¿no? mucho menos vamos a poder ¿qué? Manifestar. Así es, porque mira, el autor de Hebreos lo dice muy, muy bien. Y bueno, es algo que yo le decía a la iglesia, oye, ¿cuántos tienen más de 10 años aquí en la iglesia? Uy, sí. Y muchas manos levantadas, ¿no? Bien contentos. Yo. Pero dice aquí el autor a los Hebreos, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, Maduros. sí, ya maduros, es lo que yo decía del niño, o sea, preocupante sería que mi hijo dentro de 5 años, yo lo viera de 4 años. Claro. O sea, yo diga, oye, no, esto no es normal. O sea, si ya pasaron Necesitas 5, ayuda. 10, 15, 20 años y estás en comportamientos de un niño de 4 años, pues ya hay que pues, hacer algo, ¿no? Por eso dice aquí, o sea, ustedes debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen la necesidad de que yo les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Así es. O sea, y eso es lo que yo decía, ¿no? O sea, seguimos en la salvación, en el amor, predicando tantas cosas que no son malas. O sea, no. Realmente no estamos en contra de eso. Es lo que tenemos que predicar cuando hay alguien nuevo, cuando hay. Pero bueno, oye, alguien que tiene 10 años, oye, ya expresa. O sea, ya no te quedes en, ay, es que Dios me ama tal como soy. Hey, no te equivoques. Dios ama lo que Él creó para ti. No tal cual tú seas, porque a lo mejor te sigues comportando como lo que eras antes. Entonces, eso no es lo que ama Dios. A Dios ama la expresión de su hijo. Exactamente, la expresión de su hijo. Dios ama la expresión de su hijo. Entonces, ¿qué es bueno la salvación? Es lo más importante, yo creo. ¿Por qué? Porque si no, porque fue el medio. Por el cual nos recuperó. Claro. Pero nos recuperó exactamente. O sea, no nos quedemos ahí. Y por eso el autor dice eso. Dice, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. O sea, todavía no están preparados ¿para qué? Y no de alimento sólido. Y todo lo que participa de la leche es inexperto. Así es. Por eso la palabra también dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. O sea, solamente hay contentamiento en el hijo, en la expresión del hijo, en lo que vive en nosotros. No hay en ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer. No. Y cuando lo que tocas esto, Ari, es muy importante porque cuando él dice, este es mi hijo, pero en el original, fíjate, dice hijo maduro. Wow. Maduro. ¿Ok? Cuando está la transfiguración en el monte de la transfiguración, el padre dice estas palabras, ¿verdad? Este es mi hijo maduro. Porque a él, óiganlo. A él, escúchenlo, ¿verdad? Entonces, creo que la meta
la meta de todo hijo de Dios, de todo nacido de nuevo, ¿verdad? De toda nueva criatura, de todo aquel que se le ha impartido la vida de Cristo y ha sido partícipe de la naturaleza divina, la meta es madurar, llegar a ser un hijo maduro. ¿Por qué? Porque si no llegamos a ser hijos maduros, la palabra de Dios dice que la misma creación gime. Sí, por la manifestación. Y cuando hablamos de la creación estamos hablando de todo lo que fue creado. Gime por la manifestación o expresión, fíjate, de la vida ¿de quién? Del hijo en los hijos. Así es. Del hijo en los hijos. Esto es lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, José. Los Gálatas en un momento de su vida, fíjate bien, iban bien. Sí. Caminaron bien, hombre. Y hasta tontos les dice. O sea, oigan, ¿qué les pasó? Les dice, ustedes caminaban bien, porque la vida de Cristo se les iba incrementando a ellos. Ellos no solamente habían nacido de nuevo, sino que se estaban exponiendo a este proceso de madurez en la vida de Cristo en ellos. Pero llega un momento en que son engañados, son desviados. Fíjate, aquí estamos hablando de que son otra vez extraviados, son desviados, y eso nos puede pasar aun cuando hayamos nacido de nuevo, ¿verdad? Y les dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes también hayan sido o vayan a ser extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Entonces, aquí el asunto no es que si yo nací de nuevo, el asunto no estamos nosotros discutiendo de que si recibimos la salvación, de que si somos hijos de Dios, no estamos discutiendo eso. Estamos nosotros centrados en que esa vida que se nos ha impartido tiene que ser una vida que tiene que crecer, que tiene que madurar para luego expresarse pues en toda su plenitud. Por eso yo les preguntaría a ustedes, entonces, ¿el Hijo de Dios nacido de nuevo necesita cosas? No. No, porque ya lo tiene ¿dónde? En el espíritu. En el espíritu. Claro. ¿Qué necesita? Crecer. Madurar. Y yo le digo en veces, ¿verdad? A la iglesia, con todo mi amor, le digo, madura, por favor. Y son cuestiones que si ves en la vida, como decía Josué, con los hijos, con los niños chiquitos, cuando nosotros tenemos 2 niños, entonces a veces el más grande es como, yo quisiera que si mi hermano tiene 2 cosas, yo también, y yo le digo, o sea, tú ya las tuviste, y ahora, como tu hermano es pequeño, ahora se las damos a tu hermano, pero tú ya tuviste esto y esto. Ah, sí. Entonces a veces nos extraviamos o nos perdemos en el camino de decir, yo quisiera tener, yo quisiera poder, yo quisiera, ahí vamos, y bueno, ni siquiera avanzamos, nos quedamos estancados en yo quisiera, pero espérate, ya lo tienes. Tienes todos los recursos, o sea, todo está ahí. ¿Por qué no volteas y ves, sí, no es que yo quisiera, yo tengo, o sea, yo ya lo tuve, ya se me dio. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando estaba en la condición que estaba? Yo quisiera regresar a casa donde aún donde yo ya tenía. Ya tenía. Sí. Así o sea, porque él ya lo tenía. Sí. Pero sin embargo, o sea, el hijo pródigo habla, fíjate bien, habla de la condición. Esto es tremendo, ¿eh? Sí. El hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo habla de la condición de todos aquellos que somos hijos de Dios. No habla de la gente del mundo. Habla de los que somos hijos de Dios. Y de los 2 tipos de hijos también. Y de los 2 tipos de hijos. Uno que ciertamente cayó en esa condición. ¿Por qué? Porque no fue maduro. No. Porque no supo administrar la herencia. Y el otro que se quedó tampoco era maduro. O sea, tampoco era maduro porque teniéndolo todo, todavía le decía al padre, tanto tiempo que yo estoy aquí contigo sirviéndote. Él pensaba que por servirle, él pensaba que por hacerle, y el padre le dice, hijo, tanto tiempo. O sea, todo esto es tuyo también. Sí. O sea que el problema no es el padre.
El problema No. son los hijos. El problema son los hijos no entendidos. No maduros. El problema somos los hijos no maduros, no entendidos de esta realidad. Y por eso nos urge madurar como hijos de Dios. Aún nos urge madurar. Por eso dentro de las congregaciones se dan mucho las divisiones, se dan muchos la salida de algunos hermanos que andan de un lugar para otro como chapulines, brincando, ¿verdad? Esa es la realidad. La verdad que esa es la verdad. Los pleitos, los diretes. Vemos una iglesia, es más, desgraciadamente, si el Pablo iba a decir, qué igualado. si el apóstol Pablo estuviera aquí, mira, la neta, él miraría en general una iglesia corintiana. No, yo creo que si reviviera se vuelve a morir. Se vuelve a morir. Una iglesia corintiana. ¿Por qué? Porque hay tantas divisiones, tanta gente diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y anda con pleito, anda con esto. ¿Por qué? Porque no ha madurado la iglesia. No. La iglesia no necesita nada. Hablando de la iglesia la iglesia verdadera no necesita de nada, solamente necesita madurar. Entonces, le dice, oye, pues empezaron bien, pero pues ahora veo que están retrocediendo. Entonces, ¿qué hizo Gálatas? La iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas, ¿sabes cuál fue el problema? El problema de ellos fue que ellos interrumpieron. Fíjense bien, iban bien, pero interrumpieron la edificación de Cristo en su vida. Wow. Y al interrumpir la edificación de Cristo en su vida, Josué, entonces eso les dio un retroceso de no a la madurez, sino a la inmadurez otra vez. Y entonces Pablo les dice en ese versículo, en ese capítulo, les dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado, hasta que no maduren. La madurez. No, sí, porque mira, y hablando justamente de eso, aquí siguiendo en Hebreos, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, justicia hace referencia en el Nuevo Testamento a todo aquello que permite que avancemos en madurez. Eso que permite que ya no seamos niños, sino que lleguemos a la conformación del hombre, ¿qué? De plena madurez. O sea, lo que siempre decimos, ahí lo dice magistralmente, dijera el apóstol José Montoya. Decimos en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y te quedas hasta ahí. Y luego como que te quieres brincar la parte de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces siempre queremos como la parte de y todo lo demás va a ser añadido, pero también habla de su justicia. Entonces, de su justicia. Entonces, ¿y qué es su justicia? O sea, realmente, ¿qué es justicia para Dios? Entonces, yo lo que he aprendido y lo que he llegado a comprender, que justicia, lejos de vivir una ley como tal, de una ley en como la conocíamos, ¿no? En la Torá, todo eso. Pero para mí justicia ciertamente es que vivimos según la ley de Dios. Ahora, ¿cuál ley? No la ley esa, o sea, no, ¿por qué? Porque eso fue un pacto que quedó, pues, no quedó obsoleto. Se cumplió. No, eso nunca decimos, pero cumplió. O sea, cumplió. Entonces, ¿qué es justo ahora? Vivir bajo la ley de Dios. Ahora, ¿cuál ley? Esta nueva ley, bajo este nuevo pacto. Bajo los nuevos códigos de esta nueva vida. Así es. Esos son los códigos. Por eso Jesús, en Mateo 5, 6 y 7, lo que la gente lee como el Sermón del Monte, la bienaventuranza, más que bienaventuranzas, que claro lo son, realmente Jesús lo que estaba haciendo ahí era meter una mentalidad de reino. Porque lo que tú estás hablando de justicia, eso mismo le dice Jesús a los fariseos.
o más bien a sus discípulos. Les dice, si vuestra justicia no fuera mayor Sí. que la de los fariseos, Así es. no podrán entrar en el Así reino de es. los cielos. O sea, ¿cuál era la justicia de los fariseos? Ojo por ojo. Diente por diente. Si me la haces, Me la la pagas. hijo de tigre. Ah, no. El que duerme con niños. Es Michael Jackson. Bueno, entonces les dice, esa es su justicia de ellos y esa es la justicia que implementan. Pero si la de ustedes no fuera mayor Sí. que la de ellos, no podrán entrar. Pero esa justicia, Josué, se iba a dar en ellos lo que tú estás diciendo. Ajá. Cuando la vida del Hijo se impartiera en ellos y que a través de ellos esa justicia se expresara. ¿En qué? En que si tu enemigo tiene hambre, Dale de comer. Pon la otra mejilla. pon la otra mejilla. Mira, yo pongo un Pero ejemplo sí, siempre muy, muy claro. Y qué bueno, digo yo, por eso cada pacto tenía su fecha de caducidad, que ahora este es el pacto eterno, ¿verdad? Pero imagínense que hubiera pasado si este pacto hubiera estado con David y Goliat. No, pues. Híjoles. O sea, Dios también en su sabiduría pues se usa todo, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que decimos de Pablo, que les dice, oye, corrían bien. Corrían bien. Yo me imagino, y esto va a ser una de mis predicaciones próximas, yo me imagino una carrera, o sea, una carrera de autos, donde ciertas vueltas que dan los autos llegan a un ajuste. Sí. Así es. Les cambian llantas. Les llenan el gasolina, checan si algo está desajustado Averiado. para ajustarlo, pero ellos siguen en la carrera. O sea, ellos van a la carrera. Ahora, yo me metí a checar qué significa ajuste. O sea, ¿qué es el ajuste? Y el ajuste viene del latín justus, que significa justo. Ok. Y del prefijo ad, que indica acercamiento. Ok. Entonces, cuando uno va en la carrera, ciertamente Porque viene el esta es ajuste. una carrera, ¿eh? Sí, sí, sí. Así lo llama el apóstol Pablo. Así es. Entonces, cuando uno va en la carrera, viene el ajuste, que es el acercamiento a su justicia, a ser justos. Entonces, si uno en ese ajuste dice, ay, pues ya no, mejor. Entonces, por eso me imagino que el apóstol Pablo decía, y corrían bien. Sí, corrían bien. Se estaban acercando. Claro. A lo que es justo. ¿Qué los fascinó? O sea, exactamente. ¿Por qué? Porque ciertamente, siempre, y yo soy fiel creyente de eso, no es que venga una prueba, no es que venga una tentación, porque ciertamente, mira, yo leí aquí se estaba leyendo Santiago, y al inicio de Santiago Dios me abrió un panorama en el capítulo 1, versículo 12. Bueno, voy a leer desde el 13. Ustedes leanlo completo en casa. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, o sea, de esa alma que estaba viciada. Y ahora dice, los cuales nos seducen y nos arrastran a hacer todo eso, ¿no? De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, pero bueno, digo yo, uno como hijos de Dios no debería decir, es un proceso de Dios, no, es un ajuste. Te estás acercando a lo que es justo. Te estás acercando a vivir bajo la ley de Dios. Ahora, como al alma no le gusta, por eso dice, esto es una prueba, es una tentación, es un esto, es un lo otro. ¿Por qué? Porque vamos muriendo a lo que nosotros con nuestros deseos van tomando ahí, que nos quieran arrastrar, como dice aquí. Me gusta más la palabra, fíjate, negarse. Sí. Sí. Negarse, ¿no? O sea, porque muchas veces muriendo podemos confundir que todavía está el otro alma. Bueno, sí, correcto. Entonces, correcto. ¿por qué? Porque recuerda que el otra alma abrazó la cruz histórica. Totalmente. Y murió, pero esta nueva alma
abraza la cruz intrínseca. Sí. Y eso significa una negación. Sí, negarse a sí mismo a eso. todos los días. A eso que estás diciendo. Así es. Sí. Entonces, pero ciertamente, cuando uno va en la carrera, viene un ajuste. Sí. Pero ese ajuste no es un ajuste de decir, hay algo que me quiere sacar. No, es algo que te quiere acercar Para o que que te va a sigas, acercar Para que puedas seguir a lo avanzando. justo para que ¿Y sigas sabes cómo le avanzando. podemos llamar también ese junto? Un grado más de madurez. Sí, es que es eso. O sea, eso es a lo que me refiero. O sea, es lo que te acerca a ser justo, que el ser justo es que vas avanzando en madurez. Sí. Porque entre más avanzas en madurez, más te vas acercando. No Y- hacer, porque justo no. ya somos, ¿verdad? No. Sino expresar esa justicia. Sí, pero lo que y a eso voy. Ajá. Es cuando más nos vamos acercando a lo que por mucho tiempo llamamos la estatura del varón Ajá, perfecto. así es. Y cuando uno va alcanzando la estatura del varón perfecto, es porque lo vas expresando. Así es. Entonces, conforme más lo vayas expresando, entonces vas avanzando en la estatura. Así es. Lo vas expresando Así más es. y vas avanzando en la estatura Exactamente. hasta llegar a la expresión total Así es. de la vida que está en nosotros, Así es. de ese Cristo impartido en Amén. nuestra vida. ¿Qué dices, Ari? Ay, a mí me encanta escucharlo. La verdad es que si no alcanzamos, se nos enseñó durante mucho tiempo y era lo que a veces platicamos cuando estamos también con la pastora Emma, de cómo se nos ha enseñado y se nos mete en la cabeza la estatura del varón perfecto, la estatura del varón perfecto, pero solamente como algo que está ahí, pero no sabes cómo llegar. O sea, se te enseña que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, pero ¿cómo le hago? O sea, me estás enseñando que esto es lo correcto, pero no me dices cómo. O sea, Sí. cómo tengo que ir avanzando, cómo voy paso a pasito, escalón a escalón, cuáles son los escalones que tengo que caminar. No se nos enseña a madurar. Realmente es algo que muy poco se habla porque era como decía Josué, se nos enseña de salvación, de amor, de aceptación y luego aparte viene realmente en la mayoría de las congregaciones el que tengo que hacer para merecer. Así se nos enseña, así se nos ha instruido o se nos instruía, ya pasamos nosotros, ya brincamos ese charco, pero se nos enseña de esta manera y hasta que no entiendas todo lo que en la palabra viene tan claro, tan que no se te puede, a veces busca como vámonos al original o busca alguna otra versión si no lo comprendes para poder llegar a esa estatura, para que puedas aprender con conocimiento, que ese velo sea quitado y esas tinieblas que hay en la mente de las que hablábamos hace rato sean iluminadas. Conforme haya más luz en nuestro entendimiento, que es lo que a veces cuando estamos en los en vivo decimos, Señor, trae más luz. O sea, ¿cuál es nuestra oración para la congregación, para nuestra vida? Sí. Más luz, Más luz. mayor entendimiento. No hay porque más. el conocimiento lo hay, pero a veces no hay una visión clara de ese conocimiento. Puedo saber Así mucho. es. Sí. Me puedo saber la Biblia completa, puedo conocer, pero si yo no tengo la revelación, si yo no tengo esa luz, no va a haber nada, no va a haber Bueno, ningún y de cambio. hecho, eso es algo que por mucho tiempo la religión nos estuvo como, Adoctrinando. quizá no enseñando bien, digámoslo de esa manera. Porque la revelación ya está. Porque el Cristo se ha revelado a nosotros. Lo único que nos hace falta o lo que deberíamos estar haciendo es ahondar en esa luz. O sea, en decir, wow. Yo lo veo como cuando uno va a la escuela y te explican, no sé, una ecuación en matemáticas. ¿No? Entonces, quizás lo entiendes con el proceso. O sea, de decir, bueno, pues lo tengo que hacer porque en la escuela me dicen. Pero si llega el punto donde aunque ya está ahí, tú dices, ay, ya le entendí. Entonces, y aún sin tanto paso quizá que yo tenía que hacer, yo sé cuál es el resultado. Esa era de esta manera. Sí. O sea, es ahí donde se nos va alumbrando. Es decir, bueno, la revelación ya está ahí, que Ya es el Cristo revelado, pero voy ahondando en esa luz.
¿no? Así es. Y ahora sí que, porque la productora, esta Nos tiene esta tiempo producción contado. cobra por hora, entonces Mira, cobra por hora la producción y cobra por hora el que invitado. tenemos aquí el invitado. Entonces, Salió caro este episodio. a esto que tú decías, amor. ¿Por qué? Porque lo hablamos, ¿no? Y, Exacto. sí, que wow, la madurez y eso. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo vamos haciendo eso? Yo traigo aquí unos puntos que quiero que en este pequeño tiempo que nos queda. Punto número 1. Entonces, podamos no debatirlos, porque no es un debatir, sino un añadir para poder explicar un poquito qué es esa madurez o cómo expreso esa madurez o cómo voy llegando a esa madurez. Y como punto número 1, tengo aquí que la iglesia que ha alcanzado madurez. Mira, José, antes de, Ajá. para que podamos quedar un poquito más claros, la madurez la adquiero en la medida en que le notifico a mi alma su realidad. Claro. ¿Ok? La adquiero de esa manera. Yo voy madurando en la medida en que lo notifico a mi alma. Porque, bueno, diciendo eso es muy importante. El espíritu es totalmente maduro. Que eso es lo que deberíamos de entender. Es que porque el espíritu es totalmente maduro. Hay una parte en la que también es que mi crecimiento espiritual no. Ojo ahí. No es el crecimiento en el espíritu. No. ¿Por qué? Es el crecimiento en el alma, porque el espíritu ya está completo. Y qué bueno que se toque ese tema, porque nada más para terminar esto, la estatura del varón perfecto, y a lo mejor aquí muchos se van a asustar. A patinar. Ajá, o van a patinar. La tenemos. En el espíritu. En el espíritu. Así es. Pero la tenemos. Así es. O sea, realmente, wow, digo yo, yo no pudiera decir, no, es que me falta mucho espiritualmente. No me falta nada, porque es como que si yo estaría diciendo, bueno, Cristo no es suficiente y Él es suficiente. Sí, aquí estamos hablando del alma. Así es. Entonces, la madurez en el alma se adquiere a través de la notificación y de la transferencia del espíritu al alma. Así es. Es lo que dijo Jesús. Fíjate bien. Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Sí o no? Sí. O sea, pero ese yugo es el espíritu de Cristo en nosotros. Y recuerda que anteriormente, en aquellos tiempos, siempre para poder arar y enseñar a un buey joven, le ponían un buey viejo. Claro. Así es. Para que el buey viejo guiara a quién? Al joven. Al joven. Y los ponían en yugos, ¿verdad? Sí. Paralelos, no sé cómo le llaman. Entonces, para que fueran de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Como nacidos de nuevo. En el espíritu, vamos a ponerlo de esa manera. El espíritu es el yugo viejo. Sí. El buey viejo. Sí. Cristo. El experimentado. El que lo sabe todo. El que lo sabe todo. El que lo tiene todo. Y nuestra alma es el buey joven. Por eso es un alma nueva. Una nueva criatura. Que todos los días tiene que ser gobernada y guiada por Él. Por Él. Así es. Entonces, y esa es la manera, y le va enseñando cuál es su operatividad, cuál es su identidad, al grado de que en el alma se va a formar Cristo y entonces va a expresar esa madurez. Así es. Así es. Sí, o sea, totalmente. Porque si el espíritu no guía al alma, el alma va a seguir haciendo lo que ella quiere. Así es. Entonces es una realidad. No podemos. Va a seguir fascinándose por es como lo que decíamos en el episodio pasado. O sea, van ligados. O mejor dicho, tienen que ir ligados. O sea, en esa relación íntima, porque no puedo yo separarlos y decir, bueno, voy a tratar de que mi alma, no tiene que ir ligado, tiene que ir junto. O sea, yo no puedo decir, oye, tú eres el maestro de mi hijo y que nunca se hayan visto. No. Yo tengo que llevar a mi hijo que todos los días a la escuelita a que se le enseñe. Así es. Entonces, de esa manera. Ahora, vamos a empezar con los puntos. No voy a leerlos todos porque son varios, pero voy a leer los más importantes para mí.
Y voy a comenzar con porque es una realidad en el día de hoy, yo creo. Y dice, la iglesia que alcanzó madurez se enfoca en manifestar a Cristo en la tierra, mientras que está en inmadurez nos enfoca en traer a Cristo a nuestra tradición. Sí. Así es. O sea, ¿y a qué voy? A que la iglesia nos está culturizando tanto a lo que la religión dice, o a lo que no la religión, sino que movimientos, que ahora el movimiento de esto, el movimiento del otro, no quiero mencionar Para no herir susceptibilidades. denominaciones ni nada para no herir a nadie. Pero nos ha culturizado tanto bueno, ahora sucedió esto, vámonos por esta rama, ahora sucedió esto, vámonos por acá, o es por acá. Y digo yo, pues, entonces, ¿Dios es un Dios cambiante o qué? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Nosotros adaptándonos a Él y no Él a nosotros. Así es, exactamente. Porque eso es lo que quiere la iglesia el día de hoy, que Dios se adapte. Y hasta que la iglesia no entienda que Dios no es para mí. Claro. Sí. Porque es una realidad. Dios no es para mí, Dios no es para nosotros, Dios no es para la humanidad. Yo lo dije el domingo, Josué. El domingo yo comenté y dije que el evangelio no es para que yo gane algo, sino para que Dios recupere lo suyo. Así es. Entonces, hasta que yo no entienda que Dios no es para mí, sino yo para Él, así es. Hasta entonces vamos a comenzar a madurar. Claro, claro. Hasta entonces, mientras no. Exactamente. Punto número 2. La iglesia que alcanza madurez trabaja en la transformación de las personas desde dentro. Wow, tremendo. Así es. La inmadura se concentra en los cambios externos. ¿Y a esto a qué voy? Que siempre queremos ver, o sea, el hecho de, no sé, se me viene a la mente, ¿no? Hasta que no suceda esto, entonces voy a creer. Sí, ahí está Tomás, pues. Digo, no Tomás Cueto, Santo Tomás. Sí. Hasta que no meta mi mano en su costado, entonces realmente voy a creer. Y ciertamente la gente tiene el evangelio de Santo Tomás. Así es. Hasta que no el evangelio de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Exactamente por eso. O sea, porque nos guiamos por lo que vemos. Nos guiamos por lo que los sentidos. Por los sentidos. Es lo que yo decía. O sea, esta alma es más atmosférica. Quedó a lo que puede ver, sentir, escuchar, oler, o sea, acostumbrada a que si puedo verlo, si puedo tocarlo, si puedo sentirlo, entonces es real. Sí. Y mientras que no pase eso, entonces no. Claro. Cuando entonces, oye, la fe que es, la convicción de lo que no se ve, o sea, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Entonces, ciertamente yo no puedo esperar ver un cambio afuera cuando por dentro no está pasando nada. Porque ahí aplica, entonces, nosotros anduviéramos por vista. Así es. Y no anduviéramos por fe. Pero ¿cuál fe? La fe del Hijo de Dios, de lo que ya está consumado. Hecho. Así es, porque todo comienza por dentro. Así es. Entonces, y es una realidad. Yo no puedo esperar a que otro cambie. Si yo mismo no he cambiado. Así es. ¿Y qué es lo que me va a hacer cambiar? La transformación por medio de la vida que está en la vida que está dentro. De lo que ya tengo. Punto número 3. Híjole, ahí va, La iglesia que alcanzó madurez libera a todos los creyentes para la hora del ministerio. Ajá. Pero cuando permanecemos en inmadurez, solo liberamos a los profesionales. Híjole, ya. O a los que creemos profesionales. Ya empezaste, ya. Ya te tomaseaste. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el sacerdocio del creyente. Ese es Tomás Cueto. Ese es el sacerdocio del creyente. O sea, no podemos nosotros pretender la plataforma todavía. Sí, así es. O sea, el decir, yo solo soy el ungido. Sí. Solo a través de mí baja o desciende la presencia de Dios. ¿Y sabes cuál es lo peligroso, Josué Yari?
estaríamos mutilando el cuerpo Sí. de Cristo. Sí. Sí, Y eso no es cualquier cosa, Sí, la sí, sí. verdad. porque Por eso. fuimos diseñados para expresar como cuerpo. Como cuerpo, así es. No como individuos. No. Pero bueno, eso, pues, creo yo que muchas veces, pues nos va a llevar tiempo para que esta revelación le caiga, fíjate bien, primeramente al que está al frente y luego a todos los que están ahí en la iglesia. Pues muy importante Sí. que esta parte, todo esto de la madurez y la inmadurez se entienda desde el punto del que está enseñando. Sí, de ahí. Porque Es lo que Tomás decía, Ari. Sí. Tomás, pues tú sabes qué le importaba el pastor. el pastor. No Y- porque la iglesia no fuera importante. No, él decía, es que si ese la agarra, ya la ya la pescaron hice. todos. Pero si él le predicaba a todos los demás y no la agarraba el pastor, De todos estaba modos, se frito. iba a ir y Sí. el pastor iba a seguir predicando sí, lo mismo. eso era. Y era impresionante cómo Tomás decía, yo dejé las plataformas, porque Sí. fue un hombre que llegó a las plataformas. Grandes. O sea, y llegar a las plataformas y renunciar a ellas es... eso habla de madurez, Sí, Josué. o sea, Madurez. wow. De la Wow. plataforma a la mesa. Ah, sí, de hecho eso decía él, de la plataforma a la mesa, porque le gustaba sentarse en la mesa con los pastores Así es. y ahí transmitir la vida que ciertamente, La yo le Él decía, expresaba. hace días, ¿no? Cómo me gustaría tener a Tomás enfrente y decirle, ya entendí. Ya Tomás". entendí. No, medio Ya entendimos, entendí. José. Ya- Medio entendimos. Ya lo voy agarrando, ya lo voy agarrando. Ya le vas agarrando el rollo. Sí. Pero sí, o sea, la iglesia tiene que creer que lo que tiene Sí. lo puede transmitir. Así es. Porque siempre era una dependencia Josué, del Por pastor. y eso lo que todos transmitimos, la neta, lo que transmitimos no es una teología, no una enseñanza, no, es no. una vida que Así tenemos. es. Pero enseñarle al que enseña que todos son ministros competentes. Ay, no se Ay, le, no, ahí se le ¿cómo? acaba el negocio. oiga. ¿Cómo? Se le acaba el No, trabajo. no, oye, me estás dejando sin chamba. Sí, sí. ¿Qué no, voy a no. hacer yo No, entonces? lo contrario, hija, descansaríamos más. Exacto, es que por eso hay tanta carga y tanta presión sobre los pastores Sí. y tronar como Sí, como loco, bobo güero, hija. ajá, como bobo güero. Hediondo. Porque- pasado ya. Por eso hay tanta carga en esa parte porque viene sobre ellos. O sea, quieren cargar todo el peso cuando Sí. si tú enseñas bien Sí. y les formas y en la iglesia va madurando, creciendo y entendiendo, todos tenemos lo mismo. Sí. A todos Sí, se nos ha sí. impartido el mismo recurso. Sí. O sea, no es que El yo mismo sea espíritu, más, hija. Así es. No Así. es como que a mí se me impartió Otra el cosa. 70 y a él el Claro, 30. nada más con diferentes dones y Es capacidades. diferente madurez a lo mejor Así en el es, momento. ¿verdad? Diferente Pero madurez. imagínate la iglesia operando en esta manera, No, wow. expresando. Cuerpos O sea, No, yo lo veo una globalidad. O sea, imagínate una iglesia global, global. entendida, Padre es santo. un mundo transformado. Sí, juntos. sí. Un mundo totalmente transformado. O sea, Claro. wow. Pero bueno. Bueno, y voy a leer dos más nada más porque ya es hora de terminar. Porque ya Sí. producción ya nos va a mutear los micrófonos. Ya ni me acuerdo cuál punto es porque los estoy leyendo Bueno. salteados, pero el siguiente punto Ya vamos en el 4. dice, la iglesia que alcanzó madurez es enviada a servir a su comunidad. Claro, así es. O sea, siguiendo con el mismo. Que me sirvan. Y fíjate, la inmadura cree o quiere, mejor dicho, llevar la comunidad a la iglesia. Claro. Yo lo veo de la siguiente manera. Es imposible llevar todo Tepic al auditorio que nosotros tenemos como congregación. No, cuando menos le caben 120. Pero Ya es casi ni cabemos. imposible. Queremos llevar más. Es imposible meterlos. Pero es posible que toda esa comunidad de 120 que están en la iglesia salgan y transformen todo Tepic. Por eso, Así es. ¿sabes lo que significa eclesía? La palabra eclesía, José, significa los llamados a salir fuera. Sí, Eso es lo que significa. así No. es. Es una asamblea que es llamada a salir fuera. No apartar su silla. en el No auditorio. apartear su silla y estar, o sea, claro,
Mira, Y- pero hay que aclarar esto. Sí, Tengo muy que importante, aclarar esto. Porque si no, ya no vamos Así a es. congregarnos. Tengo que aclarar esto. No. O sea, no, pero sí lo tengo que aclarar. Claro. Porque dirá, entonces no es importante, pastor, que vayamos al edificio Sí. y nos congreguemos. Claro que es importante y es tan importante como lo otro. ¿Por qué? Porque ahí es una aula donde se les capacita. Así es. Ahí es una aula donde se les madura. Así es. Pero una vez que se les madura o en el proceso de maduración, Lo que vas en aprendiendo. donde están, en su oficina, en su En casa, todos lados. en el trabajo, donde quiera que están, ahí son iglesia y ahí pueden expresar la Exacto. vida de Cristo. Porque También. nosotros somos la iglesia, Así es. no el auditorio. Así es. Entonces, la iglesia está donde tú estés. Donde tú porque estás. Eres tú. Y Pero tú eres el esa que va a iglesia llevar. tiene que ser madurada en un Claro, aula. tiene que seguir siendo formada. Tiene que seguir siendo formada. Así es que Y No ese es- lugar no donde... Es permiso para dejar No, de ir sí, los domingos. Es el lugar donde nos reunimos los santos. aparte Así es, tenemos para la comunión comunión. Sí, unos o sea, con otros. imagínate. Así es. Yo lo veo muchas veces, o sea, no lo digo como algo malo, porque no es malo, pero a veces tomamos la Santa Cena como una Eucaristía. Pues O sea, como... está mal enseñado. Ajá, pero cuando la Santa Cena, Cristo la enseñó en el hecho, oye, reúnanse, Sí. Tengan comunión. partan el pan los unos Tengan con los otros, comunión. tengan comunión. Platíquense su bronca. Claro. Exacto. O sea, Chismen, ¿no? O sea, Comenten. Comenten. para orar. para orar. Para orar. Entonces, híjole, todos los demás están muy buenos, pero voy a Bueno. leer uno más. Ok. Uno y ya. Uno y ya, dijera dijera mi sobrina. Zoe. Uno y ya. Estoy buscando a ver cuál. A ver, dice, la iglesia que alcanzó madurez conoce por revelación al Cristo Rey de Reyes. Los que están en la inmadurez solo reconoce a Cristo como un líder simbólico de su religión. Ay, híjole. Y eso está fuerte, Sí, yo creo. Claro. ¿Por qué? Porque reconocer al Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores es decir, ya no vivo yo, Más Cristo Sí, vive sí. en mí. ahora Cristo vive en mí. Pero ¿sabe por qué pasa eso, Josué? Porque todavía muchos, ¿verdad? Ven a un Cristo histórico, Sí. ven a un Cristo objetivo, Así es. objetivo, allá en la cruz. Ujú. Y lo tienen como un líder, pues, simbólico, como tú Sí, dices, sí, sí. pero no lo tienen como una vida impartida. Así es. ¿Ya? No lo tienen como un gobierno en ellos. Porque cuando hablamos de gobierno, Josué, estamos hablando, o cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno. De gobierno, Exacto. sí. Y si el reino Que de yo Dios reconozco está en el mí, gobierno. entonces hay un gobierno también. Y si hay un En su gobierno, hay un totalidad. gobernante. Y ese gobernante es Es Cristo. Cristo, nuestro Señor. Así es. Porque donde el Señor es o donde el Espíritu, donde el Ujú. Espíritu es el Señor, ahí hay libertad. Sí, totalmente. Él tiene que ser el Señor. Sí, porque muchas veces, y yo creo que por muchos tiempos la religión fue eso, seguir a Cristo como un líder, Ujú. o sea, como el líder, ahora sí, se va a escuchar feo, pero líder de la secta, la verdad, Sí. o sea, simplemente, pues lo sigo, pero pues yo sigo teniendo mi vida, Así es. ¿verdad? sí, O sea, sí, lo sí, sigo, pero yo sigo teniendo acá lo Así mío. es, así es. Entonces, ¿por qué? Porque voy a la iglesia, porque trato de hacer las cosas como ahí Como me ahí me dicen, dicen. trato y siempre por obras, pues, al final de cuentas. Cuando realmente, cuando lo tenemos con nuestro Rey y Señor, es el sometimiento del alma Eso es. al Espíritu Así es. de Dios. Así es. Entonces, yo creo que con Sí. esa terminamos. Creo que sí, porque cuán importante eso que has dicho de veras, porque mientras no entendamos esto, escúchame lo que te voy a decir, aún los que pudiéramos estar al frente dirigiendo una congregación, pastoreando, de veras, si no entendemos esto, que Él es el Señor, nosotros vamos a pensar que somos los señores de la iglesia. ¿Sí? Y nosotros no somos No. los señores de la iglesia. No. Solamente somos administradores. Así es. Solamente somos eso. Así Nada es. más. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues,
creo que hemos llegado al final. ¿Quieres decir algo, mi amor? Familia, si tú estuviste como yo diciendo, wow, vuélvelo a ver, de verdad te recomiendo que vuelvas a ver y tomes nota de todo esto, puedas pescar de verdad. El deseo de nuestro corazón es que todos podamos entender esto y disfrutar esta parte, el gobierno de Dios en nuestras vidas para poder expresar, porque cuando aprendamos todo esto y podamos lograr expresarlo, vamos a disfrutar plenamente toda esta vida que tenemos en esta tierra. Así que te invito a que lo veas y lo reproduzcas una y otra vez. Y lo compartas. Compártelo con todas aquellas personas que tú sabes que necesitan este mensaje para su vida tan importante como lo ha sido para nosotros. ¿Algo que quieras decir, Pablo? No, solamente gracias por este tiempo y quizás nos vemos dentro de un año para... No, gracias de veras, fue un buen tiempo, yo estuve contento, me retroalimenté también, claro. Fui bendecido de veras y creo yo que pues como cuerpo de Cristo, esta es la multiforme gracia de Dios, claro, para nuestra vida. Así es. Todos nos edificamos, ¿verdad? Unos a otros. Los que están allá, a través de sus comentarios, también nos pueden edificar, ¿verdad? Porque no lo tenemos todo, no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero la medida que entendemos y conocemos, la compartimos. Y bueno, y como siempre, ¿verdad? Se les ama y estamos para servirles. Y bueno, entonces... creo que hemos llegado al final de este episodio. La próxima semana también tenemos un invitado de lujo. Claro. Entonces, para que no se lo pierdan. Vamos a traer desde muy lejos, así que no se lo pierdan. Viene desde San Diego, California. Entonces, ¿por qué no le das gracias a Dios para orar? Sí, dale gracias a Dios por este tiempo. Muy bien, así que, Señor, te damos gracias, Padre, porque, híjole, todo es por ti, para ti, y todo es tuyo, Padre. Así que gracias, Señor, por el alumbramiento que tú nos has dado y que en base a ese alumbramiento y a esta nueva vida, esta novedad de vida, nosotros vamos caminando, Señor. Y nosotros vamos contentos, en alegría, aprendiendo y desarrollando, expresando todo lo que es Cristo en nuestras vidas. Amén. Gracias, Dios. En nombre de Jesús. Amén. Así Familia, que te amamos. Qué gusto nos vemos haberte visto y nos vemos en la próxima semana. Bendecido ya eres. Amén.